La ambición por el dinero y el poder envilece a los hombres y pervierte sus almas. Lily Caro. Saludos, apreciados estudiantes. Estamos felices de reencontrarnos con ustedes de nuevo para iniciar esta jornada de trabajo. Muy entusiasmada les doy la bienvenida junto a su familia a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Tenemos el compromiso con ustedes cada día para continuar aprendiendo y descubriendo datos interesantes que nos ilustran sobre la historia de nuestro país. Como siempre, les recuerdo colocarse en un lugar adecuado y prepararse con los siguientes útiles escolares. Cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Dando continuidad a nuestro recorrido por la historia dominicana, recordaremos que en las clases anteriores conocimos sobre los orígenes del Partido Azul y los gobiernos encabezados por algunos de sus miembros, a partir del año 1879, con la llegada de Gregorio Luperón a la presidencia provisional, iniciando con él el período de los gobiernos azules y un cambio en el panorama político, social y económico del país, que años antes se hallaba sumergido en el caos político y la crisis económica y social. En esta clase seguiremos aprendiendo sobre los gobiernos azules. En esta oportunidad hablaremos de la dictadura que implementó en nuestro país Ulises Heró, conocido en nuestra historia como Lilis. El propósito de nuestra clase de hoy es identificar los factores internos y externos que afectaron la soberanía, economía y el sistema político nacional dominicano durante la dictadura establecida por Ulises Heró, 1887 a 1899. Ulises Heró encarnó una larga época de la historia dominicana y lo hizo con tanta intensidad que su nombre quedó grabado durante 2 generaciones como referente de poder en el país. Y esos últimos años del siglo XIX se conocieron como los tiempos de Lilis. Nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos, dependiendo de nuestra edad, recordaban mucho la época con las anécdotas que generalmente contaban en las noches, bajo un cielo estrellado, luego de cenar. Aprovechen cualquier oportunidad que tengan de hablar con los adultos mayores y aprenderán muchos datos históricos que ellos conocen porque vivieron la época o se lo comentaron sus mayores. Ahora les asignaré las actividades correspondientes a esta clase. Elaborarán un cuadro comparativo sobre las características de los regímenes despóticos y los regímenes democráticos. Además, investigarán en cuáles lugares de América se implementaron dictaduras en la misma época que la de Ulises Heró. También realizarán una visita virtual al Banco Central de la República Dominicana para conocer la historia de la banca dominicana. Accederán a su página, harán clic en donde dice Biblioteca y Museo, seleccionarán Museo Numismático y Filatélico. Al abrir la página, presionan el botón donde dice Catálogo de billetes. En el mismo encontrarán una serie de documentos
sobre la historia de la numismática dominicana, de la cual aprenderán bastante. ¿Han escuchado hablar sobre las papeletas de Lilis? ¿Han leído o estudiado antes este personaje? ¿Qué dicen los mayores al hablar de Ulises Heró, Lilis? ¿Listos para conocer sobre este presidente del Partido Azul? Ahora veamos los conceptos relacionados con el tema. Militarismo. Predominio de lo militar en la política y el gobierno de una nación. Numismática. Disciplina que estudia las monedas y medallas, principalmente las antiguas. Dictadura. Régimen político que, por la fuerza o la violencia, concentra todo el poder en una sola persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Tiranía. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Tirano. Dicho de una persona que obtiene contra derecho el gobierno de un estado, especialmente si lo rigen sin justicia y a la medida de su voluntad. Déspota. Persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Paradójicamente, Ulises Heró, Lilis, ascendió en la carrera militar defendiendo la soberanía nacional en la Guerra de la Restauración contra España y en la Guerra de los 6 años contra Báez para evitar la anexión a los Estados Unidos, bajo la protección del gran nacionalista y líder del Partido Azul, Gregorio Luperón. Lilis, con el apoyo de Luperón, el Partido Azul y el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, fue elegido presidente para su primer gobierno más o menos democrático de 1882 a 1884 y más tarde, en 1887, llegó a la presidencia por elecciones fraudulentas, implantando una dictadura con el apoyo del naciente imperialismo yanqui hasta su ajusticiamiento. Conozcamos más a fondo la persona de Ulises Heró. Conforme a los datos ofrecidos por la historiadora Muquiena Adriana Sanben, 2019, Ulises Heró, conocido popularmente como Lilis, era dominicano por nacimiento, hijo de 2 migrantes, un haitiano y una santomeña. Tan negro como el betún, como popularmente se decía, de pómulos anchos, largo de boca, de frente achatada y nariz dilatada. Fue acogido como criado en la casa de una dama francesa de dudosa reputación, donde aprendió inglés y francés. Se ganó la confianza de los líderes políticos de la época, en especial de Gregorio Luperón. Con apenas 20 años fue un miembro activo del ejército dominicano que combatió la anexión a España. Logró ascender desde muy abajo de la sociedad dominicana hasta la cima del poder en poco tiempo. Se convirtió en el hombre más poderoso de la República Dominicana de finales del siglo XIX. A veces nos limitamos y pensamos que no podremos lograr lo que nos proponemos,
por ser de una clase social baja, pero vemos que Lilis logró llegar a un lugar muy alto. Al respecto, la autora cita la siguiente frase de Tulio Manuel Cestero en la obra literaria La Sangre. El muchacho que le bañaba el perro a François d'Ambroise, presidente. Ya pueden tener una idea del ascenso que logró Lilis, gracias, entre otras cosas, a su extraordinaria cualidad de liderazgo y singular voluntad humana. Pero usó esas cualidades en provecho personal y no en beneficio del país, ya que convirtió su gobierno en una dictadura. Mordió la mano de quien le ayudó políticamente, Gregorio Luperón, y enterró los principios liberales del Partido Azul. Veamos cómo definen los historiadores su gobierno. Con base en escritos históricos, con Ulises Ceró se inició en la República Dominicana la más fuerte y moderna tiranía que gobierno alguno implantará nunca. Este régimen despótico se caracterizó además por el entreguismo a los intereses de los Estados Unidos, quien siempre fue un importante apoyo para su dominación autoritaria, por el fuerte endeudamiento externo y por la emisión del papel moneda sin respaldo, las célebres papeletas de Lilis. Augusto Ascensión Villalona, 2010, dice que a partir de 1887, Ulises Ceró gobernó de manera dictatorial. Realizó endeudamientos y préstamos a compañías norteamericanas. Además, negoció secretamente el arrendamiento de la bahía de Samaná, pero fracasó en este intento. Además, enfrentó una gran crisis financiera. La dictadura de Ceró funcionó combinando la represión, un sistema de espionaje mediante el código telegráfico que solo él y sus agentes descifraban, el chantaje, el clientelismo, la compra de conciencia y el asesinato. Por su parte, Alejandro Paulino Ramos, en su artículo sobre Ulises Ceró, Lilis, dictador dominicano, dice que su dictadura se caracterizó por el control del ejército, del Congreso y el Poder Judicial, y contó con el apoyo de la Iglesia Católica, los inversionistas norteamericanos, los comerciantes e industriales, la adhesión de los caudillos locales, la represión a la prensa y a la oposición, y sobre todo el terror político que llevó a decenas de opositores a la cárcel, el exilio y la muerte. Durante su dictadura, la economía dominicana perdió sus vínculos con el comercio europeo y terminó relacionándose con el de los Estados Unidos. Como nos podemos dar cuenta, Lilis gobernó con mano dura, constriñendo las libertades públicas y reprimiendo a la población, al estilo de la época. Según expresa la historiadora Muquien Sanben, el fenómeno Lilis no fue aislado, ya que esa dictadura formó parte del concierto de dictaduras nacidas en América Latina en el siglo XIX, que bajo el lema de orden y progreso impulsaron el capitalismo, aunque significara el secuestro de la libertad y la aplicación del terror. Pasemos a conocer algunas de las medidas de su gobierno. De acuerdo a Frank Moya Pons, 2013, tan pronto como Lilis se instaló en el gobierno, instó para que se modificara la Constitución y se ampliara el período presidencial de 2 a 4 años y que las elecciones se realizaran de forma indirecta en colegios electorales, como en los tiempos de Santana, eliminando la forma que había instituido el Partido Azul, la del sufragio universal. Los rojos, desde luego, fueron los más entusiastas promotores
de esos cambios constitucionales. Con el pretexto de un gobierno de unidad nacional, Lilis integró personalidades de todos los partidos, llevando a la tumba definitivamente al Partido Azul y creando una nueva agrupación política adicta a su persona. Para mantenerse en el poder, Lilis contó con una amplia red de espías e informadores a los que les proporcionaba un pago por sus servicios. Y, como es de esperarse, los fondos del Estado pronto resultaron insuficientes para mantener esa maquinaria operando. ¿Qué creen ustedes que hizo para conseguir fondos? Si su respuesta fue tomar prestado, ¿acertaron? Conozcamos esas gestiones. Lilis envió a Generoso de Marchena, un político rojo de los que formaban su gabinete, a gestionar un préstamo a Europa y así pagar los enormes gastos que significaba mantener su clientela política y mantenerse en el poder. Marchena logró concertar un préstamo en junio de 1888 con la compañía holandesa Westendorp por 770,000 libras esterlinas a un interés de un 6% anual, pagaderos a 30 años. Con este préstamo, Lilis comienza una serie de manejos que terminarían arruinando el país y sometiéndolo políticamente a los intereses de varias potencias extranjeras. ¿A quién les recuerda esa conducta de Lilis? Así es, a Buenaventura Báez. Pues le diré que con ese dinero, Ulises Heró saldó la deuda que se había heredado de aquel famoso préstamo realizado por Báez, el empréstito Harmon, del cual pagó 38,095 libras. Además, logró saldar deudas internas heredadas de gobiernos anteriores. También usó de ese dinero para artillar su maquinaria militar con uniformes y armas y la adquisición de barcos de guerra. Veamos las implicaciones de ese préstamo para el país. Como aval por el dinero recibido, Heró puso en garantía las recaudaciones aduanales hasta un 30% de los ingresos. Para realizar el cobro de las amortizaciones que les correspondían, la Westendorp nombró en el país varios agentes fiscales que se encargarían de retener el dinero que entraban por las aduanas. Se deduciría su porcentaje del 30% y entregaría el sobrante al gobierno dominicano para resolver sus compromisos. ¿Tienen una idea de lo que significaba poner agentes fiscales extranjeros a administrar las aduanas? Pues básicamente perder la soberanía económica. ¿Sabían ustedes que en la actualidad muchas personas usan ese método con los prestamistas? Quienes incurren en eso no tienen control de sus finanzas. Y eso mismo ocurrió en esa época con las finanzas del país. Debido a la forma en que Lilis llevaba su gobierno, el endeudamiento externo e interno, la represión, con las cárceles llenas de presos políticos, la prensa reprimida y el Congreso dominado, los demás azules reaccionaron ante estas tendencias de absolutismo y llamaron a Luperón, que se había ido al extranjero luego de la Revolución de Moya, para que se postulara en las próximas elecciones de 1888.
¿Logrará Luperón impedir que su antiguo lugarteniente se postule nuevamente a la presidencia? Veamos. Gregorio Luperón acudió al llamado de los azules y se postuló para las elecciones de 1888, teniendo como contrincante a Lilis, quien contestó a la proclamación con la represión. Era evidente que Lilis, que había sido nombrado pacificador de la patria por el Congreso, pretendía reelegirse imponiendo la fuerza. Las persecuciones de las que fueron objeto los simpatizantes de Luperón le hicieron entender que las elecciones serían una farsa y optó por retirar su candidatura por medio de una carta publicada en el periódico El Porvenir en octubre de 1888. Las elecciones se celebraron con un único candidato. Lilis inició su tercer mandato presidencial el 1 de marzo de 1889 por 4 años, dando continuidad a su dictadura, al endeudamiento y a la represión política. Luego de esas elecciones, el Partido Azul quedó arruinado y Luperón, decepcionado, se marchó al exilio, donde permaneció hasta el año 1896. Luego retornó al país y murió en el año 1897, pobre y arruinado. Expresa Franklin Franco que en el tercer mandato de Lilis, la crisis económica se acrecentó por la baja en los precios sufrida en 2 principales productos de exportación del país, la caña y el tabaco. Esa crisis llevó a Lilis a realizar algunas operaciones que incluso ponían en peligro la soberanía en términos políticos. Veamos de qué se trata. En el año 1890, Lilis gestionó un segundo préstamo con la Westendorp, ascendentes a 900.000 libras esterlinas, al 6% anual, a un plazo de 50 años. Ese préstamo se conoce como el empréstito del ferrocarril, pues su justificación era la construcción de una vía de ferrocarril que comunicaría a Puerto Plata con Santiago. Aunque buena parte del mismo se usó para sobornos y compra de conciencias que favorecían la estabilidad del régimen. Lilis, además, decidió una política exterior de alianzas con los Estados Unidos de América, en detrimento de los países europeos que invertían en la República Dominicana, pues firmó un tratado de libre comercio con esa nación en el año 1891, permitiendo que varios productos dominicanos entraran a esa nación libres de impuestos, mientras que al país entrarían decenas de artículos con el mismo tratamiento. Paralelamente a esos hechos, Lilis mantuvo conversaciones secretas en Washington a través de su representante Manuel de Jesús Galván, a los fines de arrendarle la bahía de Samaná a cambio de ayuda económica y militar. Sus negociaciones trajeron sus consecuencias, ya que el Tratado de Libre Comercio despertó una oleada de protestas por parte de las naciones europeas que comercializaban con el país, pues vieron su comercio afectado. Alemania fue el país que protestó con más energía y le dio un ultimátum al gobierno amenazando con dejar de comprar el tabaco dominicano, lo que afectaba a los tabaqueros cibaeños. También se supo de las negociaciones de arrendamiento de la bahía de Samaná, cuando se filtró la noticia a través de un periódico estadounidense. ¿Podrá Lilis concretar esas negociaciones?
La impopularidad del gobierno de Lilis aumentó en el Cibao ante la alarma que desató la amenaza de perder la soberanía. Heró tuvo que publicar declaraciones desmintiendo la negociación, pero ya los liberales azules, que representaban los intereses tabacaleros, se preparaban para la guerra. Para salir de este atolladero político y lograr que los alemanes retiraran el ultimátum que le dieron al gobierno dominicano en unión con Francia, Italia y Holanda para derogar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Lilis se vio en la obligación de dejar sin efecto el Tratado de Reciprocidad. Hasta ahora hemos visto cómo Ulises Heró, general egresado de la Guerra de la Restauración, tira por el suelo los principios liberales del Partido Azul, implantando una tiranía basada en el endeudamiento, la represión y la compra de conciencia para mantenerse en el poder. Desde el punto de vista ideológico, tanto él como sus seguidores justificaban su permanencia en el poder para mantener la paz, y de ahí las continuas reelecciones que lo mantuvo en el poder por 12 años. Lilis estaba consciente que para mantener el orden debía infundir temor, pero un sistema de gobierno como este requiere de muchos recursos y a Lilis se le cerraron 2 puertas por donde pretendía obtenerlos. ¿Qué hará Lilis para conseguir los fondos que le permitirán continuar gobernando? ¿Logrará la nación dominicana salir de la dictadura de Ulises Heró? Con esas 2 preguntas dejamos sellado nuestro compromiso para volver a compartir en una próxima clase, para comprender por qué el gobierno de Lilis logró permanecer en el recuerdo de 2 generaciones. Recuerden realizar las actividades asignadas y consultar fuentes confiables. Agradezco la colaboración en esta clase con su voz a mi exalumno Moisés Reyes Perdomo y le deseo muchos éxitos en sus proyectos. Nos veremos en la próxima clase. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que Dios Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima.